Mi esposo cerró la puerta del sótano con esa calma de quien ejecuta un plan que ya no necesita palabras. Hubo un clic metálico, un golpe sordo que retumbó por los cimientos, y de pronto la casa se redujo a un rectángulo de concreto, polvo y respiraciones contenidas. Mi madre y yo nos sentamos en el suelo como dos pájaros que no saben si batir las alas. Yo con la garganta ardiendo, ella con las manos temblorosas pero sin la cara de pánico que esperaba ver en ese momento. Diego dijo lo que siempre decían los que tratan de comprar el silencio. Firma si esto se arregla, Clara. Su voz, lejos arriba, resonaba por el tubo del respiradero y se mezclaba con la música tenue que dejaba correr en la sala, esa música que él prefería para disfrazar decisiones turbias. El sótano olía a humedad, a aceite viejo y a una mezcla de jabón y electrodomésticos. Había herramientas, cajas apiladas como dientes de un armario y un foco colgando que apenas arrojaba luz. La puerta metálica que nos separaba del resto de la casa estaba cerrada con una doble traba. Intenté gritar, llamar la atención de alguien, pero la voz se me murió en la garganta. Las manos de mi madre rozaron las mías, su piel, fina como papel, me dio una solidez extraña. En su boca había una calma que no concordaba con el temblor de su cuerpo. Fue ella quien habló primero, con esa voz baja que usa cuando quiere que lo que diga no se rompa con el ruido. Clara, susurró, no te muevas por ahora, respira conmigo. No imaginé que detrás de esa orden habría un plan, nadie lo imaginó. Durante años me había habituado a pensar en mi madre como en una mujer que había sobrevivido a su propia vida con una mezcla de dulzura y resignación. La gente la bautizó Doña Ángela la Frágil en el vecindario. Yo, que la conocí de cerca, sabía que esa fragilidad era una máscara elaborada y efectiva. Pero hasta esa noche no comprendí cuán calculada, cuán profunda podía ser su calma. Mientras los pasos de Diego se alejaban y las voces en la planta alta se desvanecían, mi madre buscó algo entre las cajas más cercanas. Sus dedos encontraron un rinconcito en la pared norte donde la lija del ladrillo no encajaba bien con la pintura. Aparentemente, hace años alguien había vivido con un borde suelto y ella lo había guardado como quien guarda una llave para tiempos difíciles. Con paciencia, con manos que conocían el ritmo del tiempo, presionó sobre la línea y sacó un ladrillo. Hubo un pequeño crujido mecánico que me heló, el sonido de una pieza antigua que se queja por usar su libertad. El ladrillo no cayó, se deslizó y dejó al descubierto una pequeña hendidura. Doña Ángela sacó un clip retorcido y lo introdujo. Algo adentro giró. Había una llave antigua, pero no era eso lo esencial. Era el gesto, la confirmación de que había algo más, algo oculto detrás del muro que había sido la fachada de nuestra casa durante décadas. Antes de seguir, dime desde qué ciudad me estás viendo. Tal vez estés en una cocina, con el teléfono apoyado en la mesa. Tal vez estés en la cama. Escribe tu ciudad en los comentarios y qué harías en mi lugar. Te espero. Cuando la sección de pared se abrió, no fue como en las películas. No hubo una puerta secreta que se deslizara majestuosamente con música dramática. Fue más íntimo, crudo, una tapa encajada hacia adentro, un respiradero que liberó un olor a metal frío y aceite de máquina. De pronto, el sótano se amplió en mi mente. Lo que hasta entonces había sido un cubículo oscuro se convirtió en la entrada a algo distinto, un túnel, una escalera gastada por los pasos de manos que no eran las nuestras, un descenso hacia una habitación que respiraba control y memoria. Al bajar, mis rodillas protestaron. La escalera olía a polvo, a madera vieja. Había marcas de taladro, de manos que habían tallado su camino a la seguridad. Llegamos a una sala pequeña y vertical, con paredes recubiertas de paneles metálicos, líneas de cables ordenadas como nervaduras, y al fondo una mesa con monitores apagados. En un estante, un libro encuadernado en piel roja descansaba como un relicario. El libro rojo. Mi madre llevó la palma sobre la cubierta con la reverencia de quien toca la herencia. Abrí el libro con manos más seguras de lo que sentía. No era solo un libro de instrucciones, era un testamento de intenciones. Había cartas, planos, recibos y anotaciones en la letra firme de mi abuelo, don Esteban Bracamonte. Las páginas olían a tinta y a años guardados. Lo que mi padre hizo no fue para presumir, dijo mi madre, fue para protegernos.
La historia que me contó esa noche se desplomó sobre mí, como cuando se abren llaves que tenía tapadas la memoria. Don Esteban, arquitecto y hombre de negocios con más enemigos que amigos, había levantado esta casa en los años en que la ciudad respiraba peligro. La casa, más que techo, era proyecto, una obra que escondía pasajes y refugios no por paranoia, sino por prudencia. Construyó un búnker bajo los cimientos, una sala de control ante la posibilidad de extorsión, intrusión o peores riesgos. Nunca se habló de eso en sociedad, era un secreto de familia, una red tejida para momentos en que el mundo se volviera demasiado peligroso para confiar en la justicia de ese entonces. Mi madre me explicó que tras su muerte, don Esteban dejó instrucciones y un testamento con anotaciones codificadas. El libro rojo contenía las claves para acceder a la sala, la lista de lo que había que proteger y, más importante, el documento que reconocía a Clara Bracamonte como única propietaria de la casa y de los activos asociados. En la letra de mi abuelo no había frases altisonantes, solo una lógica fría y protectora. La herencia quedaría intacta para quien no la usara para la avaricia. Mientras ella hablaba, yo noté que los monitores habían cobrado vida sin que nadie los encendiera. Pequeñas luces verdes parpadeaban, una consola emitía un zumbido controlado. La sala tenía su propio latido. Y no solo eso, el cuarto estaba sembrado de dispositivos que parecían sacados de una era de prudencia militar, cámaras con lentes empañados por la humedad, una consola con palancas cubiertas, un panel donde se leía con letras gastadas «Alon». Yo no sabía entonces lo que significaba ese nombre, solo lo sentí como una palabra fuerte. La calma de mi madre no era indiferencia, era estrategia. Con voz baja, me fue contando cómo, en los meses anteriores, Diego había comenzado a interesarse demasiado por la casa. Hizo preguntas, hizo amigos peligrosos, una mujer llamada Melina, que se mostró exageradamente amable al principio, y un notario, don Bernardo, cuyo nombre aparecía demasiado seguido en sus conversaciones. Empezaron a rondar los papeles, a insinuar que la casa valía lo suficiente como para redistribuir la herencia y a tantear maneras de hacernos fuera del tablero. Diego había pasado de ser un esposo con ambición a una pieza discreta en una estrategia de apropiación. Todo esto hubiera quedado oculto si no hubiera sido Cabezota, dijo ella, y yo sentí que ese apodo, que me había acompañado de niña, ahora era un elogio. Porque mi cabezonería me había llevado a escuchar un último corte de llamada, a revisar un correo, a sospechar. Porque si no hubiera sido por mis preguntas, no habría entendido la cadena. La sala me ofrecía espacios que no existían para otros ojos, un pequeño archivo con sobres sellados, una torre con discos compactos y cintas, una grabadora con una cinta recién rebobinada. Encima de la mesa, un teléfono antiguo con carcasa metálica parecía un artefacto de tiempos seguros. Y en el centro, una pequeña ventana sobre el tablero dejaba ver el circuito de cámaras que cubrían la fachada de la casa, el jardín delantero y la cochera. Al activar un monitor, la imagen se desplegó automáticamente. Diego en el living, serio, Melina a su lado, sonriendo como quien ensaya una traición, don Bernardo con papeles en mano, su pluma marcando una firma invisible. Verlos en la pantalla fue como observar el latido de una amenaza que siempre estuvo presente, pero que ahora era tangible. No era solo la posibilidad de que me quitaran la casa, era la frialdad con que lo planeaban, la naturalidad del gesto. En la imagen, Diego parecía ya familiarizado con la idea de encerrar a dos mujeres en un sótano para acelerar el proceso. En la pantalla, comprobé algo que hasta entonces no había querido admitir. La traición no era un accidente, era un negocio. Mi madre encendió un interruptor y el cuarto se iluminó con una luz más fría, casi hospitalaria. Nunca había pensado que una luz pudiera resultar aliada. Mientras observábamos a los tres conspiradores por las cámaras, ella empezó a darme instrucciones, pero no del tipo que pudiera ser replicada por cualquiera. No hubo planos, no hubo procedimientos técnicos, hubo certezas. Fue ella quien marcó el ritmo. Primero, confirmar la identidad de los cómplices. Segundo, encontrar pruebas irrefutables. Tercero, no precipitarse. La ley debía actuar, sí, pero necesitábamos que la evidencia llegara clara, sin margen de duda. Si los llevamos ante un juez con corazonadas, se burlarán, dijo. Si los llevamos con pruebas, cerrarán sus bocas con sellos de cartón y tinta.
Cada palabra me drenaba y al mismo tiempo me llenaba de una energía fría. Empecé a pensar en pruebas como en pequeñas luces que podían iluminar la oscuridad de la sala alta. En la mesa encontré una caja metálica con documentos, recibos, contratos, un sobre con el logo de un banco y, al final, un pendrive. El pendrive era un trozo de plástico anodino, pero en su interior podía estar la diferencia entre denunciar y que te miren con lástima. Mi madre insistió en que lo dejara intacto hasta que estuviéramos listas. La sala controlaba más que cámaras, guardaba archivos que podrían desmontar la obra de Diego y sus aliados. Me dejó bajar por un pasadizo técnico, estrecho y con la respiración de los tubos como único acompañante. Debía recuperar mi celular, que Diego había tirado en su ira, junto con el collar que llevaba desde niña, esa cadena que mi abuela me regaló y que tenía valor sentimental además de simbolizar lo nuestro. El pasadizo olía a metal y a humedad, y las paredes vibraban con un zumbido bajo. No era un acto heroico, era una maniobra precisa. Me deslicé por el corredor, con la certeza de que cualquier ruido podría delatarme, y llegué a una especie de trampilla interna que conectaba el sótano con la sala de la cocina. Allí, entre cajas y una bolsa de gasolina vieja que Diego siempre guardaba para la moto, encontré mi teléfono, la pantalla rota por el golpe, la batería a medias. La cámara del equipo capturó, minutos antes, una conversación en la que Diego discutía con Melina la posibilidad de forzar la transferencia de bienes por las buenas o por las malas. En la grabación, su voz tenía ese matiz que se mantiene cuando uno cree que todo está justificado por la codicia. Tomé el teléfono con manos temblorosas y por primera vez en horas sentí que tenía en las palmas algo que pertenecía a mi vida. Volví hacia la sala de control con el teléfono, y también con un nudo en la garganta, la sensación de que había abierto una puerta que no se cerraría igual. Mi madre me esperaba, con la mirada de quien ya había recorrido ese camino una vez en su juventud y había decidido no repetir los errores. Me miró con una mezcla de orgullo y pena. Le pasé el pendrive, el collar envuelto en un paño y el teléfono. Ella conectó el pendrive a un lector. Un archivo de audio apareció en la pantalla. Era una grabación de una llamada que Diego había mantenido con alguien cuya voz no llegué a identificar por completo en el primer instante. Escuché mi nombre en medio de la conversación, pronunciado con fractura y cálculo. Si Clara se resiste, la descartamos. No hay ataduras sentimentales en esto, decía la voz de Diego, y algo dentro de mí se fracturó y al mismo tiempo se apretó en decisión. Esto no es solo sobre la casa, murmuró mi madre, es sobre la integridad de lo que somos. Si pasan por encima de nosotros con papeles y testigos falsos, el daño será irreparable. La sala de control tenía algo más, un sistema que regulaba la temperatura, las luces exteriores y en un panel con una leyenda discreta, el nombre Alon. Mi madre me explicó con palabras medidas que Alon era un sistema de protección instalado por mi abuelo. No entró en detalles técnicos, aunque dejó claro que su efecto era potente y peligroso si se usaba a la ligera. Ella no lo mencionó como amenaza, sino como herramienta final de disuasión. Me dijo que don Esteban lo instaló pensando en escenarios donde la familia podía estar en riesgo extremo, intrusos violentos, incendios provocados, secuestros. Pero no debía ser nuestra primera respuesta. La estrategia debía concentrarse en la evidencia, en exponerlos, en obligar a que la ley hiciera lo suyo. Pasamos horas en esa habitación que era al mismo tiempo fortaleza y archivo. Mi madre me contó pequeñas anécdotas de infancia, cómo don Esteban la llevaba a escondidas a la parte trasera del terreno para mostrarle los planos, cómo le decía que la razón de una casa no era solo cobijar cuerpos, sino también proteger historias. Fue como si de golpe yo tuviera otro padre, el arquitecto que había construido más que muros, había diseñado un pensamiento. La noche se tensó cuando en los monitores vi algo que me heló. Diego y Melina en la cocina de la casa, con don Bernardo, revisando papeles. Entre ellos había un documento con mi firma falsificada. La cámara recogió sus risas bajas, el gesto despreocupado de quien cree tener el tiempo y la ley de su lado. Melina acariciaba la mesa con fingida complicidad, pero sus ojos mostraban la codicia con la que mira a una presa.
Don Bernardo consultaba una carpeta con sellos. Había fecha y firmas que no cuadraban con nuestras últimas interacciones oficiales. Mi madre pausó el audio y se volvió hacia mí. «Tenemos que ser más que pruebas», dijo. «Tenemos que ser paciencia y ritmo. Iremos paso a paso. Reuniremos lo que haga falta, grabaremos confesiones, con ellos creyendo que hablan a puerta cerrada, y después llamaremos a la policía. Si los sorprendemos con pruebas, no podrán comprar silencios, no hay atajos». Sentí como mi respiración volvía a un compás posible. La idea de un proceso ordenado me daba fuerza, pero también entendí que estábamos entrando en un juego donde cualquiera de nuestras piezas podría romperse. Había que moverse con cuidado. Esa madrugada, mientras el resto de la casa dormía envuelto en la indiferencia de la traición, mi madre me enseñó a usar algo que cualquier juez podría aceptar, la documentación que demostraba la titularidad legítima de la casa. Entre las páginas del libro rojo, hallamos una cláusula en la que mi abuelo nombraba a la heredera directa con condiciones que ahora se volteaban a nuestro favor. No pude evitar pensar en la ironía de todo aquello. Un hombre que se preparó para la hostilidad de su tiempo nos había legado no solo bienes, sino una manera de resistir. Mi madre, con manos rápidas, fotografió documentos, grabó audios y preparó un paquete digital que, si lo enviábamos en el momento adecuado, sería la evidencia que cerraría el círculo. Mientras trabajábamos, escuchamos ruido arriba, pasos apresurados, voces, un choque seco. La tensión empezó a ascender por la escala de la casa. Mi corazón marcó un ritmo que no era solo miedo, era un reloj que contaba posibles desenlaces. En la pantalla, Diego miró su reloj y se levantó. Algo en su expresión cambió. De la calma pasó a una irritación contenida. No sabía en ese instante que alguien, desde abajo, ya tenía fragmentos de su plan encapsulados en bits y tonos. Mi madre hizo un movimiento instintivo y cerró la tapa del libro rojo con delicadeza. Me miró con la gravedad de alguien que sabe que la noche no perdona indecisiones. «Cuando salgas, actúa como si nada», susurró. «No provoques, recuerda que toda la fuerza está en la evidencia. Mantén la calma». La hora de salir se acercaba. Subí por el pasadizo como si me deshaciera de una piel incómoda, con el teléfono en el bolsillo y el collar escondido bajo la ropa. El sótano me devolvió la luz blanda del foco, el silencio familiar de nuestras cosas, pero algo en el aire era distinto. La casa parecía contener la respiración. Al llegar a la escalera, miré hacia atrás una vez y vi la cavidad cerrándose, como si la casa guardara sus secretos con celo. En la cocina, las risas de Diego sonaban falsas. Me acerqué como quien entra a una escena con permiso legítimo. Sonreí, interactué con la naturalidad que solo da quien ha aprendido a fingir. Las palabras salían suaves, midiendo cada sílaba. Diego me abrazó de forma rápida, ceremoniosa, el abrazo de quien no está acostumbrado al cariño sincero, un gesto que quería normalizar su dominio. Melina se mostró afable, don Bernardo habló de trámites, como quien cree que la ley es un juguete para moldear. Mientras fingía, sentí el teléfono vibrar contra mi muslo. Era un mensaje programado desde la sala de control, una toma de prueba, un recordatorio de que allá abajo había pruebas contra ellos. No respondí. Hice lo que mi madre pidió, mantuve la calma, reí cuando era apropiado, acepté una copa que dejaron sobre la mesa sin beber. Los relojes de la casa aparentemente marcaban la calma de siempre, pero por debajo, las manos que pisaban la madera estaban a punto de perder su pulso. El descenso a la noche había cambiado mi perspectiva. Antes de la intervención legal, lo que buscábamos era exponer. No quería que nadie se hiciera daño. Quería que la verdad fuera tan clara que las mentiras no tuvieran lugar. Si había que escoger armas, elegí documentos, voces grabadas, nombres escritos en páginas oficiales. Esas serían las herramientas que hablarían por nosotras ante un tribunal. Pero no todo es tan lineal en una casa donde la memoria y la ambición se encuentran. Al volver al sótano, escuché un ruido distinto, un roce, un arrastre, un golpe seco que no venía del piso de arriba. Miré a mi madre y ella me devolvió una mirada que decía más que sus palabras.
Al abrir la trampilla, descubrimos que alguien había arrastrado una caja y la había dejado fuera de lugar. En la caja había algo que no esperaba: sobres con billetes, sellos y una nota con la letra de don Bernardo. El notario no solo firmaba papeles, también hacía entregas. El hallazgo nos cambió el plan. Aquella caja era un corolario, confirmaba que la traición no era un proyecto futurible, sino una operación en marcha. Si don Bernardo y Melina estaban preparados para pagar y comprar buscadores de silencio, significaba que la red era más amplia de lo que pensábamos. Hubo un momento en que la noche se abrió y dejé que la rabia me calentara las manos, pero mi madre la detuvo con una sola palabra: prueba. Prueba, no venganza. Era la idea que sostenía todo, porque sin pruebas las palabras se vuelven viento y los actos de un hombre con dinero se convierten en cuentos que el poder puede comprar. Con las pruebas en la mano, sin embargo, el viento se convertiría en documento y el cuento en expediente. Recogimos las pruebas y las guardamos. Mi madre preparó una copia digital que, si algo nos pasaba, estaría fuera de la casa con una cuenta encriptada. No entró en detalles técnicos, solo me entregó una memoria en un sobre sellado que debía ser llevada a un abogado de confianza en caso de necesidad. Todo ello parecía un juego de ajedrez funcional y frío. Pero, entre movimiento y movimiento, sentía el peso de años acumulados, la herencia de un hombre que no se dejó sorprender por la vida y la decisión de una madre que no aceptaría que la codicia de un marido la dejara sin raíz. Hacia las primeras luces, mientras la casa aún sostenía su aliento, vimos algo que nos obligó a replantear los tiempos. Diego bajó al jardín con un bidón a la vista. No vi la gasolina con claridad, vi la actitud, la dirección, la intención. Fue suficiente para que mi corazón golpeara con fuerza. Él no venía solo a hablar, venía a resolver por la fuerza lo que no podía convencer por papeles. Sentí el peso del peligro como un metal que cae sobre los hombros. Mi madre no me gritó, no hacía falta. Se movió por la sala de control y activó un sistema de luces exteriores. No era una maniobra técnica, sino una señal. Las farolas se encendieron con un patrón que ella misma me había enseñado a reconocer. Pulsos largos, cortos, una variación que, en su lenguaje, decía atención. No era para nadie más que para nosotros. No buscábamos enfrentamiento, buscábamos mostrar que la casa no era vulnerable y que el juego había cambiado. Si iba a usar la violencia, que la violencia se encontrara con un cuerpo preparado. Diego regresó y en la entrada sus botas marcaron un ritmo de impaciencia. Vi su figura por la cámara, cerca de la puerta, sosteniendo algo que brillaba en el reflejo del sol naciente. No pude saber si la intención era última y definitiva o un gesto de domador. Lo que sí supe fue que no podíamos permanecer inertes. Mi madre me miró una vez más y sonrió, una sonrisa compleja, mezcla de cansancio y decisión. Cuando todo esto termine, dijo, habrá más que paredes que reparar. No entendí el alcance de sus palabras en ese momento. Solo supe que la noche había cambiado de dueño y que ahora dependía de nosotras recuperar no solo los papeles, sino la dignidad de una casa que había sido diseñada para resguardar más que muebles. Subí por la escalera con la sensación de que algo iba a romperse en cualquier instante. Afuera, el sol empezaba a bordear el cielo con una luz pálida. Adentro, los monitores seguían registrando. La casa, que durante años había sido escenario de una vida que intentaba normalizar la ambición, ahora mostraba su verdadero rostro, una entidad con memoria y recursos. No sabía aún si bastaría, pero comprendí que ya no era la misma Clara que había entrado a la cocina unas horas antes. Había algo endurecido en mí, una línea de fuego pequeño que prometía resistencia. Al acercarme a la puerta, escuché la clave. Un golpe doble y luego uno simple, la forma en que Diego llamaba cuando quería que le abrieran sin preguntas. Antes de que llegara la respuesta del timbre, mi madre me tocó el brazo con fuerza y me susurró al oído. Recuerda, pruebas primero, palabra después. Y si todo falla, que la ley tenga lo que necesita para cogerlos. La puerta se abrió, y con ella, una decisión que todavía no sabía si era buena o peligrosa, pero sí sabía que a partir de ese momento ya no había vuelta atrás. La puerta se abrió,
Y con ella, una decisión que hasta ese momento había sido solo un pensamiento, se volvió acto. Todo lo que seguía dependería de la calma que me obligué a sostener en la cara. Diego entró con la sal de la madrugada en la piel. Sus ojos tenían ese brillo que mezcla rabia y cálculo, el mismo brillo que había visto en la pantalla hacía horas. Me saludó como quien devuelve un gesto aprendido, y yo le devolví la sonrisa que había practicado en la sala de control. ¿No vas a preguntar por qué abrí? Dije con ligereza, porque la ligereza es a veces una mejor arma que el reproche. Él closetó las palabras, señaló con la barbilla la mesa y lanzó el primer movimiento. Papeles, banalidades, preguntas que no apuntaban a la verdad. Melina, sentada como mezzosoprano de una trama torpe, se inclinó para arreglar una servilleta. Don Bernardo miró de reojo con la formalidad del que cree que la ley es un vestido que se puede ajustar según conveniencia. Sentí el teléfono vibrar en mi muslo, una notificación programada desde abajo. No era un chantaje, no era tampoco la puesta final. Era un recordatorio de que la noche no había sido en vano. Las luces de la casa parpadearon en un patrón breve, una señal discreta que mi madre había decidido usar para indicarme que todo seguía según plan. Respiré hondo y tomé la copa que me ofrecieron. Fingí despreocupación. La paciencia, en ese instante, pesaba más que cualquier gesto de valentía. Cuando la conversación empezó a caminar hacia la firma y Diego aprovechó la apertura del tema para señalar la inminencia de un acuerdo, mis manos permanecieron quietas. No discutí los términos, puse la atención en su voz, en sus pausas, en los gestos que lo traicionaban, la manera en que apretaba la pluma cuando fingía leer documentos, la inclinación pendular de su pierna bajo la mesa. Cada tic era un punto posible de ruptura. «Podemos hacer esto fácil», dijo, con esa voz que usaba para domesticar. Su ofrecimiento sonaba a chantaje revestido de negociación. En mi bolsillo pulsó otra vibración. La sala de control iniciaba una captura. Era la calma convertida en evidencia. Esperé, sin prisa, hasta que don Bernardo extendió un contrato para que yo firmara sin pensar. Lo acepté. Puse mi nombre en la hoja con la naturalidad de quien da un sí a una conversación cualquiera. Justo en el momento en que la pluma besó el folio, mi madre activó lo que llamábamos, en voz baja, la voz del pasado. Una grabación comenzó a sonar en la casa, primero como un murmullo, luego con mayor claridad. Era un fragmento que yo conocía demasiado bien porque lo había vuelto a escuchar en la sala de control. La voz de Diego, en la que hablaba sin reparos sobre descartarnos si nos interponíamos. En la mesa, la pluma tembló y se detuvo. Don Bernardo la miró con un gesto que pretendía ser indiferente y que no ocultó, sin embargo, un destello de alarma. La sonrisa de Melina cayó. Su compostura se resquebrajó en un gesto mínimo, una mueca que trató de disimular al poner la mano sobre su pecho como si le doliera un resfriado. Diego reaccionó primero con insultos, con la violencia que no exige fuerza física para afectar. Palabras que cortan, que intentan dominar el ánimo. Le hablé con voz baja, sin levantarla. Le dije mi nombre completo y el de mi abuelo, y repetí lo que la grabación había dicho. Su expresión se volvió un mapa de espasmos. «¿Qué es esto?», gritó. La palabra salió como una cuerda torcida. Don Bernardo, cuya profesionalidad era siempre tan mutable como su conveniencia, trató de contener el momento con bromas jurídicas. Intentó apagar la máquina con un gesto que delataba manualidad. Había planificado esta escena muchas veces en su cabeza. Pero la evidencia ya no era una idea. Corría por los circuitos y estaba guardada en varios lugares seguros, incluyendo la copia fuera de la casa que mi madre había enviado en caso de emergencia. Las cosas aceleraron en ese punto. Diego rompió la mesura, pasó de la palabra al acto simbólico, empujó la mesa con la intención de intimidar. No le permití que me viera asustada. Me levanté despacio, con la serenidad que me había costado tantas horas y tantas lágrimas, y le dije que podía hacer lo que quisiera, que los documentos que él pensaba manipular estaban ya bajo la mirada de muchas instituciones. Su respuesta fue una furia contra el aire, objetos que cayeron, un vaso que rodó.
Fue entonces cuando la escena se convirtió en todo lo opuesto a un simple forcejeo doméstico. Diego sacó algo de su chaqueta. No voy a describir qué era en detalle para no enseñarle al que quiera cómo se hacen las cosas. Basta decir que su gesto cerró la posibilidad de negociación y abrió la de la violencia. En ese mismo instante, la casa respondió. No porque nosotros la ordenáramos así, sino porque en el libro rojo y en las instrucciones de mi abuelo se había previsto que, en caso de un peligro extremo, un mecanismo avisara a quienes debían actuar. La alarma sonó. No era el grito metálico de las sirenas de las películas, sino una serie de tonos ascendentes cubiertos por una voz que anunciaba, con calma mecánica, que se había detectado una anomalía en la vivienda. Las cámaras volvieron a registrar. La niebla, esa que llamábamos alón en voz baja, comenzó a desplegarse, no como un humo visible, sino como una presencia que llenó los espacios y obligó a respirar con moderación. No sé cómo describir su olor sin salirme del límite de lo permitido. Era algo que hacía que todo el mundo se inclinara hacia la necesidad de abrir ventanas, de toser sin convicción, de balbucear. Fue suficiente para que el impulso de Diego de tomar el control se viera frenado. Sus movimientos se volvieron torpes, sus ojos se humedecieron sin lágrimas. La voz del altavoz repitió una frase que para mí sonaba como la decisión de un ancestro. Se ha activado el protocolo de seguridad. La policía ha sido notificada. No quise pensar en si aquello había sido previsto por mi abuelo para momentos como ese, o si fue la suma de muchas precauciones tomadas por mi madre en la noche. Lo que sí supe era que la casa había escogido ponerse del lado de quienes debían ser protegidos. Diego empezó a forcejear, a gritar que aquello era una trampa, que todo había sido preparado por mí y por mi familia. Melina, incapaz de sostener más la farsa, se tapó la boca con las manos y en un susurro que nadie podría calificar de inocente, pronunció un nombre: Don Bernardo. El notario trató de reír, pero el sonido se le pegó a la garganta. No pudo más. Apreté la mano de mi madre y en sus ojos vi la historia de años, la elección de protegernos como proyecto vital. La policía llegó en menos de lo que Diego tardó en perder la compostura. No puedo calcular exactamente los minutos, pero para nosotras fueron eternos y certeros. Tal vez la notificación del sistema había sido eficiente. Tal vez un vecino había escuchado la alteración y había llamado. No sabría con certeza y no importaba. En cuestión de minutos, voces serias resonaron desde el umbral y hombres y mujeres uniformados comenzaron a cruzar la casa como quien entra en un escenario donde la verdad espera en el Peus. Al ver a los agentes, Diego intentó una última salida. Dijo que todo era un malentendido, que se trataba de una disputa de familia, que la voz que se escuchó era un montaje. Se escuchó patético. Nadie en su sano juicio podría pensar que una grabación compuesta de documentos, mensajes y registros bancarios fuera fruto de una imaginación desbordada. Los policías tomaron notas, hicieron preguntas, actuaron con esa profesionalidad que no deja espacio para la improvisación. A don Bernardo le pidieron identificación y, lo recuerdo bien, no supo qué decir. Melina se sentó en el sofá y dejó caer la cabeza. La escena se desarmó. Mientras los agentes revisaban la sala, mi madre y yo explicamos lo que tenía que estar explicado: la historia del búnker, el libro rojo, la titularidad, las grabaciones. Le entregamos lo que habíamos recopilado, les pasamos copias de los archivos y señalamos a los puntos donde creíamos que había evidencia física. El bidón que habíamos visto en el patio, las cajas con billetes, los sellos falsos que don Bernardo había puesto en documentos. El procedimiento fue frío y puntual. Me di cuenta de que había un consuelo en la lógica de la ley. En su abrazo metodológico, algo de la injusticia se podía devolver. En la puerta de entrada, Diego fue esposado. No hubo golpes ni escenas de película, hubo procedimientos y un hombre que perdió su aire de dueño. Al tiempo que se lo llevaban, sus ojos se quedaron anclados en nosotros, llenos de una mezcla de odio y de incomprensión.
No entendía que había perdido no por fuerza, sino por verdad. Melina fue detenida también. Don Bernardo intentó huir. Más tarde sabría que había salido de la ciudad en un coche sin mejores planes que el de un hombre acorralado. Fue detenido en un peaje, con papeles falsos y con la sensación de que la red que había tejido se rompía por el hilo más delgado, la evidencia. La prensa llegó a la mañana siguiente. No puedo describir el sabor a oxígeno de ese día. Fue la primera vez en mucho tiempo en que la casa no olía a miedo, sino a civismo. Las cámaras nos siguieron, escudriñando, pero mi madre ordenó que no diéramos notas extensas. Ella habló en voz baja, entregó una declaración sobria y nos dejó flotar. Yo sentí que había terminado la primera parte de una batalla mayor. La justicia se había puesto en marcha. El proceso judicial fue largo. Hubo sesiones, peritajes, audiencias en las que se discutieron documentos y se interpretaron silencios. Recuerdo algunos pasajes con la nitidez de quien marca con una tiza un punto que no se debe olvidar. La audiencia donde se reprodujo la grabación de Diego, el momento en que se presentó el libro rojo ante el juez, con sus anotaciones en letra de mi abuelo, la declaración de un vecino que habló de movimientos extraños en la casa de días anteriores. Las pruebas digitales, junto con las físicas, las copias del pendrive, los recibos de transferencias sospechosas, hicieron su trabajo: desmontar la narrativa de que todo había sido un malentendido. Diego fue llevado a evaluación. Hubo discusiones sobre su estado psicológico. No voy a entrar en detalles morbosos, pero su defensa intentó argumentar fragilidad mental, presuntas manipulación por parte de terceros, cualquier cosa que pudiera eximirlo de culpa. La Fiscalía, por su parte, presentó la grabación, los documentos, las pruebas de intento de coacción y los testimonios de aquellos que confirmaban la intención de quitarme la casa por la fuerza. El juez tuvo en sus manos, durante semanas, la mezcla inquietante de relaciones rotas y papeles que hablaban con más precisión que las emociones. Melina aceptó un acuerdo y testificó. Don Bernardo, por su parte, terminó con cargos por fraude y falsificación. Fue curioso ver cómo un hombre que se consideraba intocable se dobló ante la evidencia y buscó un trato. La justicia, lenta como siempre, fue sin embargo inapelable en su tendencia. Cuando las pruebas están, el peso de la ley se vuelve inevitable. Diego fue condenado a medidas que combinaban prisión y tratamiento. No se trató de una venganza, sino de una respuesta legal a actos que vulneraron derechos y pusieron en peligro vidas. En los meses posteriores, la casa se transformó. La fama, esa que de pronto nos pisaba los talones, trajo curiosidad y también respeto. Vecinos que antes nos miraban con distancia empezaron a traernos croissants o a pasar a conversar. Algunos nos miraban con incredulidad, otros con esperanza. La prensa publicó artículos que hablaban no solo de la traición, sino del legado. Don Esteban, más que arquitecto, había sido un estratega en tiempos turbulentos. Su libro rojo, el cual restauramos y guardamos en una vitrina con vidrio antirreflejo, había probado ser un instrumento para reparar un daño que podría habernos dejado sin raíces. Aún así, no todo se resolvió con la caída de unos cuantos. La relación con la ciudad cambió, y mi propia percepción de mi familia y de mí misma también. La casa, que parecía haber sido diseñada para ocultar secretos, ahora era el centro de una pequeña revolución interior, de víctima a heredera, de espectadora a gestora. Empecé a ver los muros no como límites, sino como huesos de una estructura que era posible rehacer. Con el tiempo que tuvo la justicia, vino el trabajo de restaurar. El sótano fue ventilado, pintado, ordenado. Transformamos partes del búnker en una biblioteca-archivo. Anaqueles con etiquetas, cajas con documentos ordenados por fecha, con el libro rojo en un lugar de honor. Con la ayuda de un par de arquitectos y algunos amigos confiables, convertimos el cuarto de control en un espacio de estudio. Monitores que ahora servían para lecturas de libros digitales, mesas donde se podían hacer búsquedas históricas, un rincón con fotos de don Esteban y de la familia. La casa, que había sido arma, se volvió archivo y memoria.
En ese proceso, encontré una carpeta que no habíamos abierto en la vorágine del juicio. Un sobre amarillo con coordenadas, un número de cuenta sellado y una carta escrita por mi abuelo con su letra cascada. Era en apariencia el legado más discreto. No solo bienes materiales, sino la manera de distribuirlos. La nota decía, con su mezcla habitual de ironía y ternura, para cuando Clara esté lista. No había fechas, no había mandatos grandilocuentes, había instrucciones para que quien heredara tuviera acceso a una bóveda en el banco del otro lado de la avenida. Era una de esas cosas que no se anuncian en desayunos familiares, la certeza de que, si la casa era tomada, parte del patrimonio debía quedar fuera, lejos de manos que lo manipularan. La bóveda no resultó ser solo dinero. Era, como el resto del legado, una suma de historias, contratos importantes, títulos de propiedad, cartas de negocios cerrados que demostraban la veracidad de los movimientos financieros de don Esteban. Había también certificados a nombre de organizaciones que él había financiado para promover la educación en barrios olvidados. La magnitud me tomó por sorpresa, no por la cantidad exacta, sino por la intención. Mi abuelo no había guardado riqueza para ostentarla, sino como herramienta para sostener proyectos que su tiempo no había podido asumir. Abrí la bóveda con manos que no temblaron. Dentro había llaves metafóricas y reales, papeles de valor, algunos objetos personales y un cuaderno con anotaciones técnicas sobre cómo don Esteban pensaba administrar el patrimonio en caso de crisis. Ese cuaderno tenía una fórmula moral más que matemática: preservar, no derrochar, enseñar, no cerrar. Mi determinación se transformó en plan. No quería solo conservar, quería transformar aquello en una plataforma que permitiera a otras mujeres de la zona no caer en trampas parecidas. Empecé a reunir a gente, abogadas, contadoras, vecinas con energía, jóvenes arquitectas. Organizamos una pequeña fundación cuyo nombre no buscó cámaras, sino resultado: un fondo para microbecas, asesoría legal gratuita para personas en riesgo de perder sus casas y talleres sobre derechos patrimoniales. La casa se volvió un centro de pensamiento práctico. Las cámaras que antes vigilaban la fachada ahora filmaban charlas y encuentros. Don Esteban habría sonreído, pensé, si hubiera podido ver que su búnker se transformaba en semillero. No fue fácil. La reconstrucción emocional tomó su tiempo. Hubo tardes en las que la mirada se me llenaba de sal al encontrar en el libro rojo frases que recordaban pérdidas viejas. Hubo momentos de culpa, de preguntarme si debería haber visto señales antes. Pero sobre todo hubo una sensación nueva: la responsabilidad de custodiar una historia y hacerla útil. Aprendí a aceptar que el empoderamiento no es un acto solitario, es comunitario. Y mi madre, a su manera, fue respirando de nuevo. Su paso, antes encorvado por la vida, recuperó algo de firmeza. En el juicio, los testimonios de personas que habíamos logrado ayudar con los archivos y las asesorías que montamos funcionaron como algo más que una lección moral. Demostraron que proteger el patrimonio no es un acto egoísta, sino comunitario. La Fiscalía, apoyada en la prueba que habíamos recopilado y en el testimonio de Melina y otros, consolidó el caso. Don Bernardo fue condenado, su caída fue pública y justificada. Diego quedó sujeto a condiciones que incluyeron no acercarse a nuestra casa y un proceso de rehabilitación. No hubo por mi parte deseos de venganza. Hubo sí exigencia de que la ley cumpliera su función y que las víctimas no quedaran solas. Al cabo de los meses, la casa, con su fachada redecorada y su jardín remendado, volvió a ofrecer refugio. La transformación más visible fue la sala que antes había sido la entrada burocrática al búnker, una biblioteca con luz cálida donde vecinas se sentaban a leer y a conversar sobre administración de propiedades, sobre cómo reclamar un testamento o cómo registrar un documento. Los niños del barrio venían a tomar cursos de dibujo en el sótano, convertidos ahora en taller. Y sin embargo, había un rincón que nunca dejó de tener misterios: el pasadizo que llevaba hacia la salida posterior del búnker y hacia el túnel que don Esteban había construido, esa ruta que, según los papeles, desembocaba en una bóveda en el banco frente a la casa, siguió siendo una sugerente promesa.
No la abrimos por completo, la dejamos como recordatorio de que hay secretos que sirven para proteger y no para esconder culpas. Una tarde, mientras ordenaba cajas con notas antiguas, mi madre se sentó en el borde de una mesa y me habló en voz baja, como si hubiera tenido una visión de futuro. ¿Recuerdas cómo me llamaban?, preguntó con un brillo de humor que hace años no veía. Doña Ángela la Frágil, respondí. Ella rió y negó con la cabeza. La frágil era solo un disfraz. Hay que cuidar la fragilidad como se cuida una cosa preciosa, no explotarla. Aquella reflexión me alcanzó como un viento claro. Comprendí que su máscara había sido una estrategia para pasar inadvertida y acumular fuerzas, que su aparente sumisión había sido en realidad paciencia y cálculo. Me di cuenta también de que el legado que ella y don Esteban me habían transmitido era menos una herencia material que una forma de ver el mundo. Prudentemente, con herramientas, sí, pero también con la certeza de que la verdad puede sostenerse si se la protege con documentos y con memoria. Con el paso de los meses, la historia se volvió menos urgente en los titulares y más presente en talleres, reuniones y narraciones de sobremesa. La casa cobró la calma que se gasta en los sitios que han sobrevivido a su prueba. Hubo, por supuesto, miradas curiosas, pero también respeto. Los nietos de los vecinos crecían en un lugar que aprendía a mirar por quienes vivían cerca. Yo me movía por la casa con otro peso, la responsabilidad de quien decide administrar un patrimonio que es más que dinero. Aprendí a leer balances, a preguntar por fundaciones, a discutir proyectos. A menudo regreso con la memoria a aquella noche inicial, al ladrillo que se abrió, al zumbido de la sala de control, al libro rojo que me cambió la vida. En la quietud, sigo escuchando la voz de mi madre diciéndome que la casa fue siempre una promesa de resistencia. Y ahora, al encender la luz de la biblioteca, pienso en los niños que vienen a aprender, en las mujeres que llegan a preguntar por sus derechos, en los abogados jóvenes que consultan el archivo buscando precedentes. Todo eso es la continuación de una obra que mi abuelo no logró terminar en su tiempo y que nosotros, con lentitud, estamos completando. La noche en que, meses después del juicio, abrí de nuevo la carpeta con las coordenadas, supe que había algo más. No por avaricia, sino por comprender el alcance de lo que me habían confiado. Las cifras y las direcciones contenían, además de bienes, un mapa de responsabilidades, donaciones a fundaciones, apoyo a escuelas, microcréditos para mujeres emprendedoras. Llamé a la contadora que ahora trabajaba conmigo y le pedí que organizara una reunión. No quería ser custodia pasiva de un patrimonio, quería transformarlo en red. Los procesos de transformación siempre traen rupturas. Hubo quien no entendió que la casa se convirtiera en centro de trabajo social. Hubo quien esperó beneficios personales inmediatos y se sintió herido al recibir una negativa. La gestión del legado demandó decisiones duras, priorizar proyectos, explicar reglas, cerrar puertas a quienes esperaban atajos. Aprendí que la autoridad no viene solo de la ley ni de la sangre, sino del uso justo que uno hace de lo que administra. En una de esas tardes, mi madre y yo caminamos por el jardín. Las azaleas que antes alguien quiso podar para hacer sitio a maniobras, ahora florecían con descaro. Ella me miró y dijo algo que nunca había oído de su boca. No es el dinero lo que importa, es lo que haces con él. Pensé en la ironía de que mi abuelo hubiera dejado tanto cuidado en esconder 3 paredes y papeles y que lo más importante fuera finalmente la posibilidad de que otros no quedaran desprotegidos. Fue una lección que me ayudó a dormir mejor. El túnel hacia la bóveda bancaria permaneció en el horizonte de nuestras decisiones. Lo abrimos un poco más, lo suficiente para confirmar que existía y que conducía, tras un sistema de cámaras y registros que mi abuelo había previsto, a una cámara segura bajo el banco. La apertura completa quedó para más adelante, con personal y permisos. No me moví precipitadamente, ya había aprendido que la prudencia es una virtud que no se debe diluir. Dejamos las coordenadas anotadas en el libro rojo y en un archivo legal.
La bóveda, cuando se abrió, decidió que parte de su contenido iba a la fundación y otra parte a regularizar papeles que habían quedado en sombras. Fue la culminación de un proyecto que transformó la injusticia en causa pública. En el último verano que pasamos íntegro en la casa, mi madre me llevó a la sala de control por última vez en el sentido operativo. Nos sentamos frente a los monitores que ahora mostraban paisajes digitales, fotos del programa de becas, recortes de prensa sobre la fundación, cartas de agradecimiento. Puso su mano sobre el libro rojo una vez más. «Lo hiciste bien», me dijo sin solemnidad, con esa mezcla de ironía y ternura que le era propia. Yo quería decir tantas cosas, que su astucia me había salvado, que su aparente fragilidad había sido, en realidad, un arsenal, que la casa nos había dado una segunda vida. Pero lo único que salió fue un gracias que no buscó ser más que eso. Ella me miró y me dio una lección final que no estaba escrita en los papeles. «Protege los muros por dentro», susurró. «Si los muros nos definen por afuera, lo que pasa dentro decide quiénes somos». La casa, tras el juicio y la restauración, ya no era el lugar donde se dirimían golpes por el poder, sino un territorio donde se cuidaba la memoria y se impartía justicia con herramientas legales. Y aunque un rincón del túnel aún guardara un secreto hacia la bóveda, su principal función había cambiado. Ya no era un refugio para ocultar, sino un pasaje hacia una responsabilidad. Ahora, cuando cierro la puerta de la biblioteca y dejo que la luz se apague, siento que el libro rojo late con menos intensidad, porque su labor ya no es esconder tanto como recordar. A veces pienso en don Esteban y en la complejidad de su tiempo. Él actuó con aquello que la vida le había enseñado, desconfianza prudente y previsión. Lo honro transformando esa herencia en acción, no en venganza, sino en cuidado. Mi abuelo me regaló algo que no pedí, la certeza de que los muros pueden proteger si se usan para aquello que es justo. Yo he elegido usar ese regalo para levantar una casa que sirva a otros, no por afán de grandeza, sino por fidelidad a una promesa. Con el tiempo, la gente dejó de mirarnos como el drama del barrio y comenzó a ver en nosotros un refugio de experiencia. Hay noches en que me siento en la ventana que da al jardín y escucho el zumbido lejano de la ciudad. Pienso en cómo las cosas pueden cambiar cuando alguien decide que la verdad es más valiosa que la apariencia. En cómo una pared, detrás de su ladrillo suelto, puede guardar no solo objetos, sino también el rumbo de una familia. Si aún te preguntas qué había detrás de la pared, el ladrillo que abrió nuestro destino, te diré que había más de lo que comienzas a suponer: protección, historia, documentos y una decisión de no dejar que la injusticia triunfara. Pero por encima de todo, había manos que habían pensado en otras manos. Mi madre y mi abuelo tejieron un plan para que, si la casa fuera amenazada, no fuéramos nosotras las únicas que viéramos la salida. Y yo, que descubrí lo que mi madre escondía detrás de la pared en el almacén oscuro, ahora me levanto cada mañana con la responsabilidad de ser fiel a esa herencia. Cuido los libros, atiendo las visitas, escucho a quien llega con miedo. No porque crea que soy héroe, sino porque creo que la historia no debe repetirse. Si esta historia te tocó de algún modo, me gustaría que lo compartieras. Escribe la palabra muros en los comentarios y cuéntame desde dónde me ves. Tu participación ayuda a que relatos como este no se queden en anécdota, sino que lleguen a otras personas que quizá necesiten saber que la verdad y la paciencia pueden ser herramientas tan poderosas como cualquier muro. Suscríbete si quieres seguir nuestras historias y ver cómo convertimos lo que estaba oculto en oportunidades de vida para otros. Gracias por acompañarme.